En 02:19 AM, hace 3 noches, me pidieron que me sentara solo y hablara en una grabadora que, según me dijeron, nunca sería revelada. Una mujer a quien no pude ver susurró, cuando estés lista. Hice una pausa antes de responder y luego dije, debes entender que la memoria no es neutral. La habitación estaba oscura, casi deliberadamente. Ella respondió en voz baja, no estamos aquí para tener certezas. Sentí un nudo en la garganta antes de continuar. Dije, entonces deberías saber que no hablo como físico público. Ella esperó. Soy Michio Kaku, añadí lentamente, y este es un relato restringido. La grabadora emitió un suave clic. Ella murmuró, procede. Recuerdo haber pensado en lo extraño que era confesarle algo a la ciencia. Había pasado mi vida explicando el universo desde fuera, nunca desde dentro. Dije, lo que voy a describir no fue dramático como la gente imagina. Ella preguntó, casi disculpándose, pero cambió todo. Sí, respondí al cabo de un momento, porque cambió mi concepción del descubrimiento. El silencio se prolongó. Continué. Hubo un momento en que me di cuenta de que el miedo había llegado antes que el peligro. Ella susurró, ¿miedo a qué? De implicación, dije. De ser comprendido por algo que nunca pidió ser comprendido. Las luces del techo zumbaban débilmente. Ella dudó y luego dijo, ¿fue global? Asentí, aunque no podía verme, y luego hablé. La conmoción me llegó a todos, pero la experiencia en sí fue privada. Ella preguntó, ¿privado cómo? Dije, como si la oscuridad me hubiera señalado. Sentí que mis manos se juntaban sin darme cuenta. Bajó aún más la voz. ¿Creías que era hostil? No, respondí. Eso habría sido más fácil. Respiró suavemente. ¿Y entonces qué sentiste? Busqué la palabra adecuada antes de responder. Expectativa. La grabadora volvió a hacer clic. Añadí, sentí como si el universo finalmente se hubiera aclarado la garganta. Ella no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz era casi reverente. ¿Y me escuchaste? Sí, dije, porque en ese momento comprendí que el silencio no es ausencia. La habitación parecía contener la respiración. Concluí, a veces es una invitación. Mis días antes del mensaje seguían un patrón en el que confiaba. Yo diría, las ecuaciones no cambian. Y un entrevistador respondería, pero el universo sí. Yo siempre respondía con calma, solo de manera que podamos entenderlo con el tiempo. La rutina se había instalado en mí. Una noche, mi teléfono vibró una vez. Apareció una sola línea. Necesitamos que veas algo anómalo. Lo miré más tiempo del necesario. Respondí, ¿anómalo en qué sentido? Pasaron varios minutos antes de que llegara la respuesta. No urgente, solo desconocido. La habitación que me rodeaba estaba en silencio, sin ninguna urgencia. Cuando llegué, Elaine ya estaba allí, ligeramente apartada. Ella me saludó con un gesto de la cabeza y dijo, no sabía cómo decirlo. Dije, inténtalo. Ella dudó. No se comporta como deberían hacerlo los escombros. Esperé más. Ella no lo ofreció. Sentí una leve irritación, luego algo más suave. Primero vino la confusión, no el miedo. Las anomalías eran la gramática de mi carrera. Le pregunté, muéstrame qué te inquietó. Ella giró una pantalla hacia mí. Los datos brillaban débilmente contra la habitación oscura. Ella dijo con cuidado. Seguía esperando que se resolviera. Dije, y no fue así. No, respondió ella. Se resistía a la resolución. Me incliné más cerca sin darme cuenta. Dije, la resistencia implica interacción. La voz de Elaine bajó. Por eso dejé de hablar. El silencio entre nosotros se hizo más espeso. Sentí una presión detrás de los ojos que las ecuaciones nunca habían producido. Era la sensación de buscar una herramienta conocida y descubrir que de repente resulta inadecuada. Le pregunté, ¿cuándo lo notaste por primera vez? Ella respondió, cuando me di cuenta de que mis instintos estaban tratando de protegerme. Dejé que eso se asentara. Dije, ¿de qué? Ella negó levemente con la cabeza.
por sacar conclusiones equivocadas demasiado pronto. Las luces del cielo parpadearon una vez y luego se estabilizaron. Recuerdo haber pensado en cuánto depende la ciencia de la distancia. Observamos, categorizamos, permanecemos intactos. Dije, siempre he creído que los límites eran conceptuales. Elaine finalmente me miró fijamente. Yo también. Su silencio posterior fue deliberado. Comprendí entonces que algo había pasado, no a nuestros instrumentos, sino a nuestras suposiciones. Dije en voz baja, ya no me siento un observador. Elaine respondió con un solo suspiro. Yo tampoco. La habitación parecía más pequeña después de eso. Cuanto más revisaba lo que me habían puesto delante, menos parecía cooperar el lenguaje. Dije, sigo esperando que el patrón se convierta en algo familiar. Elaine respondió después de una pausa. Yo también. La habitación estaba lo suficientemente silenciosa como para que pudiera escuchar mi propia respiración. Dije, cada modelo que elijo me hace sentir insultado. Ella no sonrió, porque no me están haciendo la pregunta correcta. Ese pensamiento permaneció conmigo más tiempo del que debería. Un hombre al que aún no conocía entró sin ceremonias y dijo, agradecemos que haya venido en persona. Lo miré y le respondí. No me pareció que fuera algo para enviar por correo electrónico. Él asintió una vez. Ese instinto es la razón por la que estoy aquí. Las luces del techo proyectan un reflejo apagado sobre la mesa. Continuó con cuidado. Mi papel es escuchar antes de sacar conclusiones, dije. Ese es un mandato inusual. Es necesario, respondió. Me llamo Thomas Reed. Hice un gesto hacia los datos y pregunté, ¿cuánto tiempo llevas escuchando? El tiempo suficiente para darme cuenta de que el silencio puede ser engañoso, dijo. Esa frase le cayó más dura de lo que pretendía. Me eché un poco hacia atrás. Tendemos a considerar el silencio como algo neutral. Thomas respondió, históricamente no lo ha sido. Elaine cambió su peso, pero no habló. Dije, estás evitando una palabra. Me miró a los ojos y dijo suavemente, estamos tratando de entender qué quiere. La palabra se instaló entre nosotros. Lo repetí lentamente. Quiere. Nadie me corrigió. El brillo de la pantalla de repente se sintió intrusivo. Dije, los objetos no quieren cosas. Thomas respondió, esa suposición está bajo revisión. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. El miedo ya no era teórico, ahora tenía textura. Pregunté, ¿es esa tu evaluación o la de la institución? Se tomó un momento. Es la institución admitiendo la incertidumbre. El aire parecía más denso después de eso. Dije, catalogar implica pasividad. Elaine finalmente habló. Esto no se siente pasivo. Thomas agregó, se siente paciente. Cerré los ojos brevemente. La confusión dio paso a la comprensión, y esta comprensión trajo consigo pavor. Dije, la paciencia implica expectativa. Thomas respondió, por eso tenemos cuidado. La habitación no ofrecía ninguna tranquilidad. Comprendí entonces que ya no estábamos presenciando una anomalía. Estábamos ante el inicio de una conversación que nadie había ensayado. Dije en voz baja, nunca planeamos esto. Thomas respondió con la misma calma. Eso es lo que más nos preocupa. La comprensión no llegó de repente. Dije, sigo buscando la aleatoriedad. Elaine respondió, porque la aleatoriedad nos absolvería. La habitación parecía más estrecha que antes. Dije, si esto fuera casualidad, ya se habría traicionado. Ella no respondió inmediatamente. Continué. El ruido siempre se filtra. Elaine finalmente habló, con voz cautelosa. Esto no se ha filtrado. Sentí una presión detrás de las costillas. Al principio, la aceptación se me resistía, como un pensamiento que mi mente se negaba a albergar. Dije, cada curva de distribución sugiere intención. Elaine preguntó, ¿y eso te preocupa más que el impacto? Sí, respondí, porque la destrucción sería honesta. Los datos se mantuvieron inalterados, casi indiferentes. Dije, un accidente no se detiene. Elaine bajó la mirada. Lo natural no duda. Sus palabras cayeron más pesadas que cualquier cálculo.
Lo repetí en voz baja. No dudan. Las luces del techo se atenuaron por un momento y luego se estabilizaron. Dije, esto sí lo hizo. Elaine asintió una vez. Fue entonces cuando dejé de dormir. Sentí que algo se instalaba, lento e inoportuno. La aceptación no fue un alivio, fue como si la gravedad recuperara su control. Dije, nos han entrenado para escuchar señales. Elaine respondió, por el lenguaje. Sí, dije, para anuncios. Exhaló suavemente. Esto no se anunció solo. No, respondí. Llegó. La distinción importó más de lo que yo quería. Dije, la deliberación no requiere palabra. Elaine volvió a mirar los datos. La moderación sí lo hace. Esa palabra resonó más tiempo del que debería. Sentí que el miedo se intensificaba hasta convertirse en algo más silencioso y duradero. La destrucción habría sido estruendosa. Este fue un silencio deliberado. Dije, la inteligencia no tiene por qué presentarse. Elaine respondió, a veces espera a que lo noten. Cerré los ojos brevemente. Por primera vez, consideré que el significado podía preceder a la explicación. Dije, suponemos que la inteligencia busca respuestas. Elaine respondió, ¿y si busca reconocimiento? El pensamiento me inquietó más que cualquier escenario que hubiera ensayado. Dije, el reconocimiento implica tomar conciencia de nosotros mismos. Elaine no lo negó, simplemente dijo, sí. La sala pareció absorber esa admisión. Comprendí entonces que lo que me asustaba no era el contacto, sino la contención. Algo había llegado, se había detenido y había decidido no hablar. Dije en voz baja, eso requiere confianza. Elaine respondió con la misma tranquilidad. Oh, paciencia. Ninguno de nosotros añadió nada después de eso. El peso que siguió ya no era miedo. Dije, no me siento amenazado. Elaine respondió, eso me preocupa más. La habitación había cambiado de tono, como si nuestra certeza se hubiera ido silenciosamente. Un hombre sentado junto a la terminal del archivo habló sin levantar la vista. Eso es porque la amenaza implica intención de hacer daño. Me giré un poco. ¿Y tú no ves eso? Negó con la cabeza una vez. Veo el reflejo, le pregunté. ¿Tu nombre? Samuel Ortiz, dijo. Miro hacia atrás para ganarme la vida. Los monitores a su lado brillaban débilmente. Dije, entonces dime qué dice el pasado. Se desplazó lentamente antes de responder. Dice que siempre escuchamos lo que no debemos. Elaine permaneció en silencio. Me incliné más cerca. Explícame. Samuel habló con cuidado, como si sopesara cada palabra. Hemos estado esperando ruido. Sentí que mi mandíbula se apretaba. Continuó, ahora más tranquilo. Nunca nos entrenaron para el significado. Esa frase permaneció en mí por más tiempo del que los datos pudieron jamás olvidar. Dije, el significado no se puede medir. Samuel respondió, por eso asusta a las instituciones. Las luces sobre nosotros se atenuaron ligeramente. Dije, ¿estás sugiriendo que esto no es una amenaza? Sugiero, dijo, que es un espejo. La palabra se asentó pesadamente. Elaine preguntó, ¿un espejo de qué? Samuel respondió, expectativa. Sentí que algo cambiaba en mi interior. El miedo dio paso a la humildad, y la humildad conllevaba su propia incomodidad. Dije, construimos nuestras defensas alrededor del espectáculo. Samuel asintió. Alrededor del drama, alrededor del anuncio. Elaine añadió en voz baja, alrededor de la confirmación. Volví a mirar los datos, y en cambio recibimos moderación. Samuel dijo, lo que obliga a la... Me sentí expuesto de una manera que ninguna ecuación había logrado jamás. Dije, nuestra vulnerabilidad no es tecnológica. Samuel terminó la idea. Es filosófico. El silencio posterior fue deliberado. Dije, nunca estuvimos de acuerdo sobre cómo debería sentirse el descubrimiento. Elaine respondió, asumimos que se sentiría como un triunfo. Samuel negó levemente con la cabeza. O invasión. Tragué saliva.
En cambio, se siente como un reconocimiento. La sala pareció aceptar esa palabra sin protestar. Samuel volvió a hablar, ahora más suave. La historia demuestra que tememos más a los espejos que a las armas. Cerré los ojos brevemente. El fragmento ya no parecía externo, dije. Nos está mostrando a nosotros mismos. Elaine no discutió. Samuel agregó, y no nos gusta lo que vemos cuando el significado llega sin permiso. Comprendí entonces que la humildad era más pesada que el miedo. Las amenazas invitan a la respuesta. Los espejos exigen reflexión. Dije en voz baja, eso puede ser lo más peligroso de todo. Nadie estuvo en desacuerdo. Lo que entendí sobre la respuesta global no provino de las transmisiones, sino de voces que habían aprendido a suavizar sus matices. Thomas se sentó frente a mí y dijo, antes de que preguntes, no verás esto en ningún canal público. Respondí, no esperaba que se transmitiera tanta honestidad. Él asintió levemente. Estamos gestionando el tono, no los hechos. La habitación estaba dispuesta para resultar neutra, casi reconfortante. Dije, el miedo viaja más rápido que los datos. Thomas respondió, por eso ralentizamos los datos. Elaine permaneció junto a la pared, escuchando sin hacer comentarios. Pregunté, ¿y qué lo reemplaza mientras tanto? No respondió de inmediato. Insistí suavemente. La gente no tolera el silencio. Thomas exhaló. Toleran las historias. Esa admisión perduró. Dije, las historias requieren certeza. Me miró a los ojos. La gente necesita certeza, aunque sea artificial. El peso de esa frase me sorprendió. Me incliné hacia atrás y dije, entonces no se trata de defensa. Él negó levemente con la cabeza. Todavía no. Elaine finalmente habló. Se trata de tranquilizarme. Thomas estuvo de acuerdo. Sobre mantener el suelo firme mientras repensamos la habitación. Las luces del techo proyectan sombras largas y uniformes. Dije, estás conteniendo el miedo al moldear la interpretación. Thomas respondió, retrasando la interpretación. Sentí que volvía a una incomodidad familiar. No miedo, sino distancia. Dije, eso solo funciona si la verdad tiene paciencia. Thomas respondió, contamos con ello. Elaine preguntó en voz baja, ¿y si no? Thomas hizo una pausa. Entonces la certeza se derrumba. Nadie llenó el silencio. Me di cuenta entonces de que la respuesta global no fue una acción coordinada, sino una vacilación coordinada. El miedo se extendió, sí, pero fue filtrado, suavizado, traducido. Dije, la humanidad se está tranquilizando a sí misma. Thomas asintió. Antes de que entienda qué cambió. Elaine añadió, antes de que lo acepte. Esa palabra me pareció prematura. Dije, la aceptación requiere tiempo. Thomas respondió, el tiempo es la única cosa que las instituciones nunca creen que tienen. La habitación parecía cuidadosamente aislada de las consecuencias. Pensé en cómo la comprensión avanza más rápido que la aceptación y cómo la negación a menudo se disfraza de estabilidad. Dije, no se puede narrar el significado en un lugar determinado. Thomas se levantó lentamente. Lo estamos intentando de todas formas. Elaine lo vio irse y luego se volvió hacia mí. ¿Crees que funcionará? Consideré la pregunta más tiempo del que debía. Respondí, solo hasta que el universo deje de ser educado. Las luces permanecieron fijas. La certeza, no. El cambio no se sintió como un alivio. Dije, no me siento más pequeño. Samuel levantó la vista de los archivos y respondió, eso no es lo que hace el reconocimiento. La habitación estaba más silenciosa de lo que había estado durante todo el día. Continué, esperaba que el contacto se sintiera como una intrusión. Samuel reflexionó sobre ello. Esa expectativa dice más de nosotros que de cualquier otra cosa. Elaine permaneció quieta, dejando que el silencio actuara. Sentí que el miedo perdía su dominio, reemplazado por algo más pesado pero más tranquilo. La contemplación tiene un peso diferente. Dije, esto no llegó para disminuirnos. Samuel respondió suavemente,
Llegó para aclararte. Los monitores proyectan un tenue resplandor sobre el suelo. Dije, la aclaración no es conquista. No, coincidió. Es un reconocimiento. Esa palabra se instaló en mí sin resistencia. Me eché un poco hacia atrás. El universo no ha invadido nada. Samuel asintió. Reconoció la curiosidad. Sentí que me invadía una calma inesperada, como si una tensión que habíamos mantenido durante mucho tiempo se hubiera liberado sin explicación. Dije, como ser notado sin ser interrumpido. Elaine finalmente habló. Las cosas antiguas no se apresuran. Samuel bajó la voz. Observan. Pensé en cuánto tiempo la humanidad había estado llamando hacia afuera, escuchando ecos, confundiendo atención con respuesta. Dije, asumimos que la inteligencia se anuncia sola. Samuel sonrió levemente. Esa es una suposición muy joven. Las luces del cielo se atenuaron y se estabilizaron. Añadió casi con reverencia. Tal vez así es como se ve el contacto en una especie joven. La frase cambió la forma de mis pensamientos. Dije, sin saludos, sin exigencias. Samuel respondió, solo conciencia. Elaine preguntó en voz baja, ¿es suficiente? Respondí antes de que pudiera hacerlo. Tiene que serlo. La calma se profundizó, no como consuelo, sino como aceptación. Dije, la inteligencia no necesita demostrar nada. Samuel asintió, solo para decidir cuándo ser atendido. Sentí que algo antiguo pasaba a través de mi entendimiento, no como conocimiento, sino como perspectiva. Dije, no nos estaban poniendo a prueba. Elaine susurró, nos estaban midiendo. Samuel la corrigió con suavidad. Nos estaban notando. La distinción importaba. Me di cuenta entonces de que mi miedo se había suavizado porque ya no apuntaba hacia afuera, apuntaba hacia adentro, hacia el significado. Dije, esto cambia lo que es la inteligencia. Samuel respondió, cambia cuando estamos listos para reconocerlo. La sala no reaccionó, pero lo hice. Por primera vez, el universo no se sentía distante, se sintió paciente. El ajuste de cuentas no llegó con fuerza. Dije, sigo esperando una escalada. Elaine respondió, es costumbre. La habitación estaba en silencio, casi deliberadamente. Continué. Nos entrenaron para esperar consecuencias. Elaine asintió una vez. En cambio, recibimos continuidad. Eso me inquietó más que cualquier perturbación. Dije, es como si algo concluyera sin cerrar la frase. Elaine respondió, o confió en nosotros para terminarlo. Sentí que el miedo persistía en el borde de mis pensamientos. Ya no era agudo, simplemente estaba presente. Dije, ser visto es más pesado que ser amenazado. Elaine me miró a los ojos. Porque la amenaza termina. El reconocimiento no. Las luces del cielo permanecieron fijas. Exhalé lentamente. Nos han medido. Elaine me corrigió con suavidad. Observado. Negué con la cabeza. Mesurado implica juicio. Hizo una pausa. Solo si el juicio es el objetivo. Esa distinción relajó algo en mí. Dije, entonces, ¿por qué nos dejas con preguntas? Elaine respondió, porque las respuestas habrían terminado la conversación. Sentí que la verdad de eso tomaba forma. Dije, entonces esto no fue una restricción por miedo. Elaine negó con la cabeza. Fue paciencia. La palabra me pareció inesperadamente generosa. Me recosté y cerré los ojos brevemente. Acepté entonces que no venía nada más. Todavía no. Ningún mensaje. Ninguna escalada. Ninguna tranquilidad. Dije, la humanidad ha sido reconocida. Elaine susurró, y lo dejó intacto. El silencio que siguió no fue vacío. Abrí los ojos. Eso es intencional. La voz de Elaine bajó aún más. No vino a conquistar, vino a confirmar. Sus palabras no contenían dramatismo, solo certeza. Lo repetí en voz baja. Para confirmar. Ella asintió. Sentí que el miedo finalmente cedía, no se desvanecía, sino que cambiaba de forma. Se convirtió en comprensión sin resolución. Dije, el juicio hubiera sido más fácil.
Elaine respondió, también lo sería la conquista. Respiré hondo. La paciencia implica confianza. Elaine respondió, en sí mismo o en nosotros. Esa posibilidad permaneció conmigo. Dije, no nos corrigieron. Ella respondió, se nos permitió. La habitación parecía aceptar ese encuadre. Comprendí entonces que el clímax no era un acontecimiento, sino un permiso. Nos habían visto, nos habían medido solo en la medida en que la atención mide la curiosidad, y nos habían dejado en pie. Dije, eso no es misericordia. Elaine respondió, es cuestión de perspectiva. El miedo ya no tenía dónde dominar, solo quedó el significado. El universo permaneció en silencio, pero habló con un peso que no pude ignorar. Me di cuenta de algo que nunca me había permitido ver. Tememos al descubrimiento no porque nos amenace, sino porque nos aclara. El fragmento no alteró el cosmos. Yo sí. Seguí la luz a través de la habitación en penumbra y comprendí que lo que antes percibía como vacío era atención. Era paciencia, no indiferencia. Pensé en la humanidad, en cómo medimos todo externamente, en cómo asumimos que la comprensión se logra mediante el dominio o la demostración. Yo había asumido lo mismo, y sin embargo, lo que este encuentro ofreció fue sutil, íntimo, un reflejo de nosotros mismos visto desde una distancia que no podíamos alcanzar ni negar. Sentí una paz tranquila, no triunfo ni alivio, sino la calma de alguien a quien finalmente se le permitió presenciar una verdad sin que se le ordenara actuar. Comprendí entonces que lo que llamamos miedo es a menudo el reconocimiento de nuestra propia incompletitud. El cosmos no había cambiado, solo mi comprensión de él se había profundizado. Rastreé patrones en los datos que antes consideraba absolutos y encontré humildad en ellos. Me di cuenta de que ser observados no nos disminuye. Ilumina los contornos de lo que aún no hemos visto en nosotros mismos. Pensé en el fragmento, aún distante, aún silencioso, aún deliberado, y comprendí que el silencio transmitía una comunicación mesurada y paciente. Cerré los ojos brevemente y dejé que eso se asentara. Era raro sentirse tan pequeño y, sin embargo, tan seguro. En ese silencio, debajo de la inmensidad que una vez asumimos que nos ignoraba, comprendí algo sobre la humanidad que nunca había visto antes, y por primera vez me sentí agradecido por ello.